Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Quiero que abramos nuestra Biblia nuevamente en Mateo capítulo 5. El tema que hemos venido tratando es cómo nos forma. La Escritura dice que debemos llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Dentro de las bienaventuranzas del reino de los cielos, vemos que el Señor hace las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Y qué bendición que Dios ve diferente a nosotros. Donde Dios viera como nosotros vemos, sería un desastre. ¿Se acuerda cuando Dios hizo los cielos y la tierra? Génesis dice que Dios creó. ¿Y cómo estaba después de que Dios los creó? Realmente Dios no los pudo haber hecho desordenado y vacío, porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Y cuando fue creando, dice que bueno en gran manera. Pero hay una referencia en el Antiguo Testamento donde muestra que Satanás vino y engañó y desordenó todo lo que había. Entonces Dios viene y mira la tierra. Si Dios fuera como nosotros, ¿cómo se sentiría uno que le invierte tantos días, tanto tiempo a algo que está haciendo? Y de la noche a la mañana, por algunas situaciones que salen de los hermanos, se pierde todo un trabajo. Cuando el Señor ve la tierra desordenada y vacía, no nos muestra la Biblia que Él se quejó, sino vio que podía hacer algo y empezó a organizar las cosas. ¿Qué enseñanza para nosotros? Nos gusta quejarnos. Entonces nos salió algo malo. Que vea, que bendita sea, y no bendita. Al contrario. Pero realmente puede haber un propósito de Dios al haber un nuevo reinicio, al hacerlo nuevamente. Dios no mira las cosas como las vemos. Y que estas situaciones son de gran bendición. Entonces Dios hace la tierra, dice la Escritura, que ya el enemigo al haber hecho todas estas cosas, la encuentra el Señor desordenada y vacía y comienza de nuevo. Dios quiere que nosotros veamos como Dios mira. ¿Por qué Dios permite que algo suceda? Porque hay un propósito de Él. Quiero que usted entienda algo. No es que Dios, por ejemplo, cuando hay un desastre, quiera que la gente muera. Y más cuando no conocen que mueran sin el Señor. Hay cosas que van a llegar en la vida que son consecuencias del pecado. Dios puede permitir que vengan esas consecuencias y puede tener un propósito frente a esto. No podemos decir que Dios quería que ese pecado estuviera ahí, que esa maldad se diera. No, pero detrás de eso siempre va a arreglar. Dios al hombre le da la posibilidad de elegir. Usted y yo elegimos si buscamos de Dios o no. No es Dios el que lo hace por nosotros. Hay un concepto de la elección que gira por ahí, que dice que como el hombre es incapaz porque el hombre es perverso, entonces que es Dios el que lo hace por el hombre. No, porque la Biblia dice que nos dio libre albedrío y en la Escritura siempre hay una confrontación, escogeos hoy a quién sirváis. Yo tomo la decisión. Bien. No podemos pedirle que las cosas sean como queremos. Señor, yo quiero que esa persona se convierta y es que se tiene que convertir porque la palabra dice que tú tienes que responder porque tú respondes a la oración de tu hijo. Y si esa persona nació para perderse. Judas fue el hijo de perdición y por más que lo mandaron, por más que evangelizó, por más que estuvo cerca del maestro, ahí lo llamó hijo de perdición, se perdió. Entonces, por más que tú ores por una situación, si la persona toma la decisión y va a ser para condenarse, esa persona no va a cambiar. Lo que puede cambiar Dios es alrededor de nuestra vida. Tiene versos 6 y 7 de Mateo 5. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay dos necesidades que uno ve acá básicas del ser humano. Y el Señor Jesús siempre usa ejemplos en las cosas que para nosotros son comunes. Para los judíos eran comunes cosas que a veces no las entendemos. El sembrar la tierra, los tiempos de sus cosechas. Entonces, cuando vamos a entender el texto, tendríamos que mirar cómo los judíos lo hacían. En este caso, es algo que es común a la humanidad y que toda la vida existió, existe y existirá. Y es el hambre y la sed. El hambre es algo terrible. Hay gente que dice que ha aguantado hambre porque han dejado de comer un día o dos. Realmente un hambre es algo más intenso. Tal vez países latinoamericanos como nuestros vecinos de Venezuela sí podrían decir que pasaba hambre. Pues tengo algunos amigos allá y los conocí así como de una buena proporción física y algunos de ellos expresan una comida al día no muy buena. He visto los hermanos de Venezuela, llegaron muy delgados y ya después se emplearon y han pasado ya unos meses en la forma normal.
porque han podido alimentarse como lo hacemos los latinoamericanos, muy mal, porque comemos demasiado y así tampoco sirve, pero se nota el cambio. Alguien así podría hablar del hambre. El concepto de hambre que está hablando el texto es ese, un hambre tan grande y una sed tan grande que uno llega al punto de desfallecer. El hambre de la que está hablando la Escritura no es un hambre común, es de la justicia. Tiene que estar en nosotros ese deseo. ¿Por qué es tan difícil que algunas personas que conocemos acepten al Señor? Porque pareciese que no tienen necesidad de Dios. ¿Cuándo alguien se acerca a Dios? Cuando en sus convicciones personales sabe que tiene que tener a Dios, que lo necesita, que es parte de su vida, que sin Dios se mueren. Esa es esa necesidad en la que el Señor está hablando. Entonces habla que cuando alguien tiene esa necesidad de esa justicia, alcanzará y será saciado con pan, estamos hablando de lo material, pero aquí aplicándolo a lo espiritual, y agua, porque nosotros tenemos una necesidad, todos los seres humanos. Hoy se habla mucho de justicia social en el campo político. Usted nota que las campañas presidenciales siempre van a hablar acerca de las necesidades de la gente, cómo transportar buenos alimentos, entonces mejores carreteras, cómo transportar alimentos hasta por vía fluvial, entonces ¿por qué no mejorar los ríos como el río Magdalena? De la alimentación de los niños que llegan problemas al colegio. Entonces son como las políticas que se traza el ser humano frente a eso. La justicia. ¿Qué es la justicia? Tal vez usted y yo alguna vez hemos sido juzgados de injustos. Tus hijos te pudieron haber juzgado en algún momento de injusto, tu esposa te puede haber juzgado de injusto, tú puedes haber juzgado a tu esposa o tú has sido juzgada de injusta en algún momento. El término justicia viene del griego y lo dice el Señor ahí y es dikatosune. Y tiene que hablar con la rectitud en el carácter. La justicia tiene que ver más con el carácter del que la está colocando. Uno a través de toda la Escritura va a ver en las características de Dios que Dios es justo y que Dios es recto. Y está hablando que nosotros alcanzaremos la justicia. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando cuando tenemos esa necesidad de desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Por lo regular, cuando nos colocamos en la medida de Cristo, siempre nos va a hacer falta algo. Cuando nos miramos a la luz de la Biblia decimos, no, yo soy muy malo. No en vano uno mira en la Escritura el religioso aquel, ¿cierto? Hay gente muy religiosa y espero que usted no sea uno de ellos, que piense que Dios se ganó la lotería con usted, porque usted es muy bueno. A usted no le hace mal a nadie, no roba, no mata, hasta ayuna, lee la Biblia, le ayuda a la gente pobre, diezma, no, mejor dicho, lo último en Guaracha. Se ganó la lotería Dios con nosotros. ¿Alguien piensa así en esta mañana? Tal vez alguien piensa, pero dice, no, yo no levanto la mano porque dicen que soy orgulloso, orgullosa, pero él sabe cómo es conmigo. Lástima, al salir a hablarle a otros de las necesidades que ellos tienen, esas personas nos van a medir de esa manera. Y ellos nos van a decir, no, ¿usted para qué me habla de Dios? Yo no tengo necesidad de Dios, yo no le hago mal a ninguna persona, yo no le hago mal a nadie. A la luz de la Escritura, la raíz etimológica de la palabra justicia es similar a justificados. Y hay una doctrina bíblica que es la justificación. La justificación es cuando Dios absuelve a una persona de un delito que ha tenido. A la luz de la Escritura, uno de los primeros conceptos que escuchamos es todos somos pecadores. El concepto de pecado no es que hay pecados con diferentes niveles. Usted no nota que en la tradición nos enseñaban que eran los pecados veniales, los pecados mortales, los capitales. ¿Eran cuántos niveles de pecado? Varios. En Dios no hay niveles de pecado. Para Dios un pecador que acaba de decir una mentira piadosa, lo ve Dios tan sucio como el que violó 500 niños. Oigan al pastor, usted me va a decir que llegó el del contado y yo me le negué y mandé uno de los muchachos a decir que no estaba. Y usted me va a decir que ese pecado es igual que el de ese tal, sí, que ya anda por ahí, por fuera hace tiempo. Usted me va a decir a mí que mi pecado es igual al de ese. No, es que los términos que la gente utiliza para eso es fuerte, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando cogen a un violador? Lo golpean, lo ultrajan y hasta lo matan. Cuando no es que en algunos lugares ya los declaran que es que los van a quemar. Tremendo. Como nosotros no somos violadores, simplemente somos mentirositos. Y antioqueño que respete es mentiroso. Es más, alabamos tanto la mentira que aquí en Antioquia tenemos rey de los mentirosos. Notado, en eso nosotros pecamos, porque la cultura paisa siempre nos sembró eso. El vivo vive del bobo y el bobo de la bobada.
La cultura nuestra, la del pícaro, la del habla mucho, la del buen negociante. Eso se ve. Nosotros una vez por allá estábamos pasando una necesidad muy grande en un vehículo y por allá en la mitad de Colombia, en las selvas, yendo para el Caquetá por allá, nos encontramos un lugar donde nos vendieron sancocho de gallina. Llevábamos como 20 horas sin comer. Salí y era una sola casa en la mitad de la nada. Y entonces yo miré y pues como todo paisa, vea esa picardía del paisa. Me fui y le di una vueltecita a la casa por detrás. Y volví, hermano, tenía 20 horas sin comer, yo me comí el sancocho. Por la noche estábamos ya en la casa del pastor, un grupo de personas que habíamos viajado, y les dije, ¿qué les pareció el sancocho? Riquísimo. Y yo, ¿y ustedes saben de qué era? De gallina, claro, de pollo. No, era de pollo porque estaba como simplón. Les voy a contar, no vi ni una gallina alrededor de la casa. Pero los árboles estaban llenos de gallinazos, pues de chulos ellos le llaman, de chulos, y había un plumero de chulos detrás de la casa, que tan raro, todo el mundo para el baño, y yo, ¿para qué ya? Eso ya está donde está, aprovechen la comida que nos estamos saboreando, pero es eso, nosotros siempre como que nos salimos con las nuestras. ¿Qué tal al llegar a la casa del Señor y levantar las manos? Hoy cantamos una canción preciosa que le decíamos, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Menos mal que no vino la esposa porque si ella viene dice, todo, mi hogar no es de Cristo, tu hogar no es de Cristo, tu vida no es de Cristo. Para algunos es ventaja que la familia no venga a la iglesia, podemos decir amén, porque está ese ADN que nos caracteriza a nosotros, ¿no? La justicia de Dios dice, el que la comete, la paga. Ay, hermano, eso es duro. Todo lo que usted y yo hagamos que no sea correcto, va a tener consecuencias. ¿Dios puede perdonar un pecado? Sí. ¿Hemos sido justificados por el Señor? Sí. Pero una vez nosotros conocemos el principio del Evangelio, de aquí para atrás, borrón y cuenta nueva. Pero hoy que conocemos la verdad, somos llamados a ir conociendo más la verdad y caminar de acuerdo a la verdad. La Biblia dice que a los que hemos recibido al Señor, a los que creemos, Él nos dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Tendremos la autoridad, tendremos la identidad de Dios. Fuimos justificados. No, hermano Hebreos dice que ¿qué nos espera a nosotros si después de haber conocido al Señor y traído todo al Señor, volvemos al pecado pisoteando la sangre de Cristo? ¿Qué podría esperarnos? Se dice una horrenda expectación de juicio y de hervor. Estar hoy en los caminos del Señor es un paso. Haber sido perdonados es un paso, pero de aquí en adelante nos toca ir conociendo de Dios poco a poco e ir trayendo nuestras vidas al Señor. Y nuestras fallas reconocerlas, porque si no, no somos justificados. A nosotros nos justificó a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque el pecado tiene que ser castigado. Sí, Señor. El pecado en su vida tiene que ser castigado. Bueno, alguien ya recibió el castigo. Espere, ¿en qué momento recibió el castigo? A un amigo mío, él le tiene mucho miedo al pentecostalismo. El pentecostalismo es el movimiento cristiano que cree en la obra del Espíritu Santo. Pero él dice, es que el pentecostalismo, hermano, es un engaño para él. ¿Por qué? Y me dice, porque todo pentecostal, cuando mete las patas, dice, Dios me mostró. Y con eso le tapa la boca a la gente. No, Dios me mostró. Hombre, ¿usted por qué va a hacer eso si está en contra de la Biblia? Hermano, pero Dios me dijo. Entonces decía, violan el principio de Dios y Dios me dijo. Y yo le decía, en eso tenés razón. Yo creo en la obra que Dios hace a través del Espíritu Santo, pero yo entiendo también esa posición que estás colocando. Que muchos quieren violar el principio de Dios y meter a Dios donde Dios no está. Entonces Dios me dijo que hiciera algo que viola el principio de Dios. Y no es fácil porque alguien nos va a ver a nosotros y nos va a decir, entonces usted es así de radical en la palabra. Mana, hay que tener misericordia. Y es su esposo. Tenga misericordia de su esposo. Déjelo que vaya por allá y haga lo que quiera. Y hay un principio bíblico que tengo que aplicar frente a eso. Legalista. No, los principios de Dios no se negocian con nadie. Lo que está dado en nuestras vidas por la palabra. ¿Por qué? Porque la justificación se basa en ¿qué? En que yo debo vivir de acuerdo al principio de Dios y Él me ha dado autoridad para ser hijo de Dios, para que esa justificación que Dios me ha dado sea efectiva en mi vida.
Que no, yo acepté a Cristo hace 30 años y hace 30 años estoy cargando más pecados y más pecados porque nunca vengo al Señor, porque me justifico. Y cuando alguien medio conoce Biblia, la pudiese aprender a manipular. Porque la Biblia se puede aprender para aprender de ella y ser humilde, pero también hay gente que la aprende simplemente para utilizar, no en una clara interpretación bíblica, porque si tiene la interpretación tal cual es, no le va a justificar las cosas malas que ha hecho. Entonces Jesús murió por nosotros. Hace 2000 años, 2000 y pico de años ya murió el Señor por nosotros. Somos desde hace más de 2000 años justificados. El que recibe hoy a Jesús ya fue justificado hace 2000 años, pero lo tiene que recibir. Y no es recibirlo. Tanto hemos criticado eso, ¿cierto? Ay, salí al parque, ay, que recibió a Cristo, ay, ya recibió a Cristo. ¿Y dónde está tomando cerveza? No lo ha recibido todavía. ¿Puede ser el primer paso? Sí, puede. Pero si esa persona no sigue caminando en la fe, hizo una oración vana. Como la oración de la Santa Cruz. O yo no sé qué oraciones habrán por ahí en las billeteras de la gente. Pero son vanas. Son vanas las oraciones. La oración de fe que tanto nos animamos en que la gente la haga, que yo he visto personajes de la vida pública que cualquier pastor por ahí despistado les hace hacer la oración de fe y ya hizo la oración de fe, ya lo amarré a la cruz de Cristo. ¿No han notado las oraciones de hoy en día tan raras? Señor, yo declaro que ese hombre queda atado a la cruz de Cristo y le he hecho la sangre bendita, mejor dicho, qué brujería más brava. Le untó agua, la sangre la utilizó como si fuera brujería, lo amarró. Un evangelista que yo conocí en mi juventud, que yo la admiraba mucho, hace unos días la escucho y le dice, ¿usted quiere que su esposo no le engañe con otro? Échele sal en los calzoncillos de él. Eso es brujería, hermano, eso no está en la Biblia. No tiene justificación bíblica. ¿Por qué no enseñarle mejor al pueblo de venir al Señor y de guardar los principios? Y claro, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No significa que seamos como cuando estamos en la tradición, peco, rezo y empato. Entonces, peco, oro y empato, no. Significa que yo sigo siendo humano y voy a fallar. Y en la iglesia los hermanos van a fallar. Decía un hermano en la fe que anda por iglesias. En esta semana encontré la iglesia perfecta. Y entonces un amigo me contó, yo le dije, dígale que no vaya ya que la daña. No hay iglesia perfecta. Queriéndole decir, usted también es imperfecto, entonces usted no es perfecto porque usted... No hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta es la de Cristo. Estoy hablando nominacionalmente hablando, geográficamente hablando. Aquí nosotros, hermanos, nos estamos puliendo unos con otros. A veces algunos tenemos un carácter muy fuerte y hermano, y ofendemos a otra persona y nos toca decir, perdóneme hermana, perdóneme hermano, porque las palabras que utilicé fueron toscas, gruesas, duras. ¿A usted le pasa? A mí también. Entonces, ¿qué fue? Que la justicia de Dios se hizo porque cuando Cristo va a la cruz del Calvario, el Señor recibe los pecados de quienes se han acercado a Jesús y han recibido la gracia, el regalo que Dios dio a través de Cristo. Aunque Cristo murió por toda la humanidad, no toda la humanidad es lavada en la sangre de Cristo. ¡Qué triste! Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No fueron bendecidos, no recibieron de parte de Dios lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque niegan a Jesús. Entonces la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y yo lo he escuchado en hermanos de la iglesia. ¿Y tú qué eres? Yo tengo conceptos bíblicos de idolatría, de Roma. ¿Y tú qué eres? No, que yo soy... no interesa, todos vamos al cielo. Esto es más mentira que cualquier cosa. Hay que recibir a Jesús y apartarse del pecado, de la idolatría, de las cosas que no son de bendición. Ahí es cuando, por ejemplo, Romanos 4:28, que está diciendo que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces aquí no cabe el hecho de que nosotros podamos hacerlo. Porque si no, hermano, entonces ¿para qué murió Cristo? Vana sería la obra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la justificación es el aceptar. La base de la justificación, ¿qué es? La fe. Y la pregunta es, ¿la fe en qué? ¿Es un asentamiento intelectual? No, es creer en los principios que Dios ha dado a través de la palabra. Si yo desconozco la palabra, no tengo fe. Y hemos dicho en alguna ocasión, dime cuánta Biblia sabes y te diré cuánta fe tienes. No necesariamente tiene que ir hasta allá, pero tiene mucha relación. Ahora, cuando nosotros estamos en el Señor, nos tenemos que dar cuenta de algo, y es que nosotros, cuando recibimos a Jesús, fuimos justificados del pecado y que el castigo que merecíamos ya el Señor lo recibió. Ese concepto bíblico es claro, aunque para algunos se vuelve difícil. ¿Se acuerda cuando nosotros éramos de la tradición, que dejábamos congregarnos un mes, 2 meses, y que decíamos, no hay que ir? En Semana Santa hay que ir, porque o si no se enoja.
Algunos hermanos tenemos el concepto de, ay no, de pronto Dios me castiga. No, hermano, usted ya fue justificado, está en el Señor. El que está en Cristo ya ha sido justificado, ya es salvo en el Señor. Claro, debe estar caminando en el proceso del Evangelio. Y lo he enseñado en algún momento como una escalera eléctrica. Y uno en reversa se metía, ellas bajando, y uno a la carrerita. Entonces uno descansaba en la mitad para esperar y ¡fu! El camino de la fe es igual. Si yo me detengo, termino en el mismo lugar de donde empecé. Imagínese, si viene una caída, la caída lo pone a uno en un estado peor. La primera posición a la que hay que pasar por antes, no, ya Dios lo hizo todo por mí, no más, no. O la otra, ay hermano, es que si yo no hago esto, no alcanzo la salvación. No, hermano, la salvación no hay que hacer nada para tenerla. Pero una vez la tengo, la conservo. Y para conservarla, va a costar. Entonces todos los días nosotros nos podemos rejuvenecer en el Señor. Y es que cada día esa palabra va hallando cabida en nosotros. Romanos 5.1, en el capítulo 5 va a hablar de los resultados de haber sido justificados. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estoy con el Señor, voy bien. Yo tengo una Biblia en mis manos y voy a enseñarle la diferencia entre estar en Cristo y con Cristo. Hay hermanos que están con Cristo y es como este documento, este papel. ¿Qué sucederá si le dejo caer a este documento, aunque está con Cristo, pues con la Biblia al lado, le dejo caer agua? ¿Qué le pasará al documento? Se va a mojar, se deteriora, se daña. Pero ¿qué tal si esta hojita la meto en la Biblia? Aquí está la pasta que es en sintético y le dejo caer agua. ¿Qué le pasará a la hojita? ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Entonces yo estoy con Cristo, yo vengo a la iglesia, yo participo en la iglesia, pero Cristo no está dentro de mí. O yo no camino dentro de Él. El carácter de Cristo no es el mío, la vida de Cristo no es la que yo llevo. La pregunta es, ¿podrá el enemigo afectarme? ¿Podrá el enemigo dañarme? ¿Qué tendría que suceder en mí para que no lo hiciera? Que el Señor me abrazara. Estar en los brazos del Señor. Ya en el capítulo 3 de Romanos, desde el verso 22 hasta el 25, dice que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, que traduce regalo, por el regalo que Dios nos ha dado, que fue la redención que Dios nos dio, el rescate, porque redención es rescate, en el Señor Jesús, porque Él fue propiciación. ¿Qué significa propiciar? A través de Él recibió toda la carga de nuestros pecados y fue a través de la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo estaba el propiciatorio, que era donde regaban la sangre de los machos cabríos. Él moría por los pecados del pueblo. Cristo nos propició y murió por los pecados nuestros. Dice, para manifestar su justicia, pasando por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Yo admiro en hombres y mujeres que conozco de Dios el perdón a una infidelidad. Hermano, perdonar una infidelidad es ser muy duro. No sé si decirle esa oportunidad o esa bendición o prueba. Dejémoslo así. Pero Dios en su palabra ya lo hizo con nosotros y pasó por alto. Hermano, y pasar por alto no es como hacen muchas señoras o señores que han pasado 15 años. ¿Y te acordás que hace 15 años? Momentico, usted está en el Señor, usted perdonó, sí, hay que olvidar. Ese perdono pero no olvido no es bíblico. En Hebreos dice que Dios perdonó nuestras transgresiones y añade, y nunca más me acordaré. Entonces, ¿qué tal que el diablo que pase por donde el Señor, después de que le da la visita a la tierra y se encuentra con Ernesto? Y le dice el diablo al Señor, vea, ¿se acuerda que Ernesto hace como 4 o 5 años? Sí, pero Ernesto se repitió. Entonces, ¿qué le va a decir el Señor al diablo? Según ese texto de Hebreos. No, eso ya fue borrado. Pero no me acuerdo, no puede estar ahí porque fue borrado. Y si está borrado, ojo, pero hay una condición para que haga eso. Y es confesarla, arrepentirse y apartarse del pecado. Es que ahí es donde está el problema. Dios a una persona le puede perdonar cuando la persona confiesa. Pero si la persona no confiesa, está andando mal con Dios. Y yo con una persona que anda mal con Dios, si ando, me va a alcanzar el mal de esa persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mientras yo pueda, me aparto. ¿Qué pasa con algunos hermanos? Se entregan al Señor y todavía comiendo los mismos chicharrones con la familia. Y no todos de 8 patas, de 10, de 35, no, unos chicharrones que son unos problemas. Casos como una madre recibir la hija de España porque vive de la prostitución, pero le recibe los euros para mejorar su casa o para sostenerse de la prostitución de una hija. Y ella es cristiana y hasta diezma de esa prostitución. Eso es un chicharrón difícil de digerir.
Entonces, en el caso bíblico, yo tengo que apartarme de toda especie de mal, que en algunos momentos es mi vida, pero en algunos momentos recibo la influencia de otros y no tengo el carácter para decir, no, sea quien sea, dígalo quien lo diga, hágalo quien lo haga. Si nos toca seguir solos, en el camino, solos. Porque hay esposo o esposa o hijos y a nosotros nos toca primero el principio de que fuimos justificados por Dios, pero en la medida en la que yo ando con el Señor. Eso de que con Cristo estoy juntamente crucificado y no soy capaz de estar crucificado. No, hermano. Entonces en esa infidelidad, mire Dios cómo puede acercarse, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. O sea, nos va a mostrar esa infidelidad, ¿no? Y usted no nota que él iba y la recuperaba y volvía a las andanzas. Es una forma como Dios mostrarnos objetivamente cómo Dios lucha, pero es necesario que hagamos. Israel era de Dios, pero mire que cada que Israel fue infiel, las consecuencias eran terribles, hermano. Y no fue que la consecuencia vino un día, 400 y pico de años en Egipto. Aún en la diáspora, todas esas consecuencias que les vinieron a ellos fueron en lo que le llaman el túnel del silencio, en esos 500 años donde Dios ni les hablaba ya, consecuencias de haber abandonado los principios de Dios. El arca se cerró y la gente no entró al arca. Saúl perdió la relación con Dios y nunca más tuvo paz en su vida y buscó por muchas formas a su manera, hasta brujos fue. Estaba tan desubicado que hasta ya terminó haciendo eso. Uno ve en el caso del creyente cuando pierde la brújula de la justificación por la palabra, que quiere justificarse haciendo cosas, como cuando íbamos en la tradición hasta Girardota con frijoles en los zapatos o descalzos. Pero entonces, ¿qué hacemos? El sacrificio del culto. No. Ay, que la familia va a tener un encuentro y hay cerveza y hay de todo y todo. Yo voy, pero déjeme ir primero el culto. Yo mismo les sirvo para que sepan que soy guapo. ¿Usted qué hace allá? No, para dar testimonio. No, así no se da testimonio, hermano. El testimonio es cuando ellos ven que nosotros tenemos principios y los guardamos. No es fácil, porque nosotros, por lo regular, queremos agradar a Dios y al mundo. Y entonces Dios dice en su palabra, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿En dónde queda la justificación ahí? Mira a Jesús. Corintios dice en el 5:21 que Él no conoció pecado. Pero por nosotros, por ese amor tan grande de Dios, a Él lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y la pregunta es, ¿Jesús vino y participó del pecado con la gente que andaba con ladrones, con rameros, recibió de lo robado? No, pues que no tenía de dónde pagar el tributo. ¿Y qué hicieron? No, por allá apareció un pecador y le regaló de lo que se había robado. Dios milagrosamente actuó, ¿cierto? Vaya, saque un pez y ahí está. Oiga, qué tremendo es Dios. Entonces, ¿usted cree que usted se va a morir de hambre porque no va a recibir plata a mala vida? Falso, hermano. No es fácil. Porque nos toca perder, como dice el Señor Jesús, padre, madre, esposa, hijos, yo no sé. Cuando Dios nos justificó, lo que Dios va a hacer inmediatamente nosotros es tratar con nuestro carácter. Ay, hermano, qué cosa tan dura. Porque una de las cosas que Dios nos va a llevar en ese principio es a ser obedientes, a trabajar esa parte, para que nosotros entonces empecemos a caminar en rectitud, en justicia, a desarrollar y manifestar el deseo de agradar a Dios. Yo hace muchos años conocí a un cristiano. Dios levantó a esa persona de una manera increíble. Eso era una locura. Nadie esperaba esa bendición. Y esa persona, en ese momento tan grande, Dios empezó a hablarle. Y le envió personas, como pasó con el caso de un predicador norteamericano. Cuando estaba en el mejor momento, hombres como David Wilkerson fueron y le dijeron, ojo, detenga la agenda y durante un año saque un año para Dios. Y él dijo, tengo la agenda llena 5 años, dentro de 6 años saco el año y a los 3 o 4 meses en un hotel con una prostituta. Ni siquiera se las acostaba, era para pornografía. Y uno ve ministerios así, personajes con ministerio tremendo y de un momento a otro, enredos de faldas. ¡Pah! Y viene por aquí, el Señor le habla a otro. La gente alrededor, ¡ojo! Cuidado con esas mujeres. Ese ministerio llegó hasta ahí, de ahí para allá. En el caso de Jimmy Swaggart, él contó su pecado al mundo por la televisión y él tenía iglesias, ayudas para niños, para mujeres prostitutas. Eso se le fue todo al piso. Todo eso se fue al piso. El tipo fue perseguido y fue una vergüenza mundial. Decían que iba a ser el reemplazo de Billy Graham. O sea, de lo como Dios lo había levantado. Y bueno, y él estaba hoy pastoreando. Y su hijo se está levantando con fuerza. En el caso que les cuento, esa persona nunca confesó su pecado. Y a escondidas, tapándole la boca a la gente para esconder el pecado. Nunca lo confesó público. Y aunque esa persona en público fue, nunca más fue igual. ¿Quién sabe cómo será el fin? Pero no va a ser bueno. Si no confiesa porque nunca confesó.
Hombres de Dios que yo he conocido, que las mujeres se dan cuenta de tus enredos con otras mujeres, con cosas y vea, miseria, la vergüenza de él. Y cuando todo se destapa, quedan los dos. El pecado no es de ella, de él, pero ella no fue una mujer parada en la raya cuando tuvo que hacerlo. ¿Cuál era el carácter de ella? ¿Será que esa mujer experimentó esa justificación en su vida? No, hermano, todos los días con miedo, que fueran a descubrir el pecado que ni siquiera era de ella, estaba cargando el pecado de otro. No, hermano, así no es. Porque debe de haber un afán, un deseo en nuestra vida. En Mateo capítulo 6, verso 31 y siguientes, dice el Señor, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mire que son nuestros, no las preocupaciones de nosotros. Yo como sostengo a esta mujer, yo me casé y el Señor nos guió al matrimonio. A través de muchas formas Dios nos guió a casarnos. Me casé como se casaron muchos de los viejos que hay aquí. Viejos para mí en esa época, O sea, estoy hablando de los 70 añeros para arriba, aunque tengo 50, los que tenían 30 y algo, ya los veía que es que viejo yo. Imagínate. Y yo me casé con muchos de ellos, se casaron con una cama, yo creo que no era ni de 90, era como de 80. Bueno, uno recién casado ahí cabe y le sobra espacio. Y ella bien flaquita y yo también. Una grabadora Silver 430. Libros, como siempre los he cargado, por bultos. Eso era lo que tenía yo, no más. Y cuando nos decidimos casar y todo, yo, ay, qué locura, yo cómo me voy a casar con esta mujer así. Por allá un compañero, tenían unas cosas de exposición en la 80 de muebles, yo te regalo la alcoba. Todavía estoy esperando la alcoba. Pero le cuento que cuando me casé, ya, yo decía, ¿y yo cómo voy a sostener a esta mujer? ¿Cómo vamos a vivir con un mínimo? Y yo creí un principio bíblico, dejará a su padre y a su madre. Yo no me les arrimé a una pieza. Peor error del recién casado, el que se va a vivir donde los papás no lo van a sacar de allá ni a palo, porque nunca va a tener. Y vivir con los suegros, ¿es divorcio o es vivir maluco? Algunos hasta todavía lo están viviendo, pero son las cosas bíblicas. Por eso es mejor dejar papá y mamá, así sea en una piecita por allá, si el inicio fue así. Discúlpeme, pues han pasado muchos años, tenemos la casita, hasta un vehículo hay por ahí. Y el Señor nos ha sostenido. Yo no sé cómo levantamos los muchachos, yo no sé cómo hicimos, Dios nos sostuvo, nos ayudó. Cuando uno recibe al Señor y recibe la justificación de Dios, hermano, camínele a Dios. No voltee a la derecha y a la izquierda, séale fiel a Dios. Y no se va a tener que preocupar, no se afane. No, un momentico. No estoy diciendo que no vaya a trabajar, cásese y ahí que le cae del cielo. No, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que esforzarse. Y ojalá antes de casarse, de pasos, de organizarse. No estoy hablando, en esa época era así, ahora han cambiado muchas cosas, pero aún así, con la guía del Señor, aún así Dios puede obrar. Pero hay que organizar cosas en la vida, no estoy hablando de que hagamos locuras. Dios nos guió y Dios te va a guiar a dar buenos pasos en tu decisión. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué? Afanarse por qué comerán o qué beberán. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que tenéis necesidad de estas cosas. El principio es este: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la prioridad es trabajar, hermanos, que hay que trabajar. Hermanos, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si como a la plata y al oro me buscares, dice la palabra del Señor. Porque a veces buscamos más lo que no vale. Ves a gente que no está muriendo y de cáncer, que hoy o mañana podría ser alguno de nosotros. ¿Usted cree que el que está muriendo de cáncer está pensando en cuánta plata va a acumular o qué va a hacer? Está pensando en sobrevivir. Algunos quieren vivir un día más, algunos quieren recuperarse, algunos quisieran que el Señor cortara eso, y otros quieren ya bajaron la guardia del todo, me voy. Es la preocupación, es lo que hay en el corazón del hombre. Pero mire el afán de nosotros, llenarme más de Dios, identificarme más con el Señor. Porque nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Cada día más. ¿Cómo cada día más agrado al Señor? No, ¿cómo cada día más busco al cielo? Ay, no, es que, de pronto pierdo la salvación. ¿Usted es salvo? Sí. Su preocupación es esa. Dice la Escritura, la casada tiene cuidado de agradar a su esposo. Y el esposo también. Usted me viene a mí con ese cuento de que usted ama a su esposa. Y de que usted ama a su esposo y no se preocupa por él o por ella. Hay cosas que en la vida nos distraen. Pero hermano, eso es carreta. Ay, yo amo tanto a mi esposo. Hay un corto en televisión, lo están mostrando estos días, que le dice el otro, oye, ¿y ya te casaste con la que amas? No, ya se murió. No, pero buscaste a otra a quien amar. A la que amo ya se murió. No, pero hay otra a quien amar. A la que amo ya se murió. No era una sola, era un solo amor.
¿Ya te casaste con el Señor? Sí, también estoy buscando la finca, y también estoy buscando una casita, y también estoy buscando, prosperidad. Pero alguien dirá, ¿y ya te casaste con el Señor? Sí. Pero eso fue hace 20 años. ¿Y ya estás buscando qué otra cosa te anima? El Señor. No, pero ¿qué más hay? Solo el Señor. Con el Señor me basta. Un hombre de los más sabios tenía una biblioteca llena de libros y mucho conocimiento, pero amaba a Dios. Y entonces él ya estaba en la muerte, ya en las últimas, y alguien se le arrima y le dice, tráigame el libro. Manos al muro lleno, una biblioteca inmensísima. El libro. ¿Hay alguno de estos que se llama el libro? El libro, no, ninguna. ¿Cuál libro? ¿El libro? ¿Pero cuál libro? No existe otro libro que la palabra de Dios. ¿El libro? Es que no hay más. ¿Cómo que no hay más? Solo Dios. ¿Será que en esta tarde podemos decirle al Señor, Señor, a veces profesamos que te amamos, pero es falso? ¿Qué puede estar hoy robando tu atención? ¿Qué puede estar hoy quitando tus ojos de la cruz? ¿Qué situaciones? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué cosas materiales? El consejo del Señor Jesús es tan hermoso en esta mañana. Tú eres totalmente feliz cuando tienes hambre y sed de justicia. Padre, gracias. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.